Hello, mis amores, les habla Fátima Vieira, su host. Gracias por estar aquí. Bienvenidos al capítulo número 1 de este podcast que decidí llamar Cuando dejé de ser. Este capítulo los va a ayudar a entender un poco más mi porqué, o el porqué que la mayoría de ustedes tienen. Es decir, ¿por qué oveja diferente? ¿Por qué ingeniería? ¿Por qué dejé la ingeniería? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y bueno, déjenme decirles que esto lo descubrí relativamente hace poco trabajando obviamente de la mano de mi psicóloga. Y de una vez les digo que me van a escuchar nombrar mucho a mi psicóloga porque sí, soy pro psicólogo. Y mi opinión personal es que todos deberíamos tener una o uno porque por más linda que haya sido tu niñez, adolescencia e incluso la adultez, tenemos heridas que sanar. Yo creo que si todos visitáramos al psicólogo, quizás hubiera menos personas haciendo daño allá afuera. Como les decía, todo lo que les voy a contar fue un descubrimiento relativamente reciente, porque no crean ustedes que yo no me pregunté muchas veces por qué elegí ingeniería civil. Pero no solo eso, ¿saben qué? La pregunta que más retumbaba en mi cabeza era ¿por qué le dediqué tantos años? O sea, fueron 11 años de mi vida dedicados a la ingeniería y especializándome en ella. Y no solo eso, ¿por qué me di cuenta, entre comillas, obviamente, tan tarde que no era eso lo que quería dedicar el resto de mi vida? Bueno, la respuesta es que quería hacerlo todo bien. Todo bien para no hacer sufrir a mis papás y no ser una preocupación para ellos. Esa es la única respuesta a todos los por qué. Y créanme que todavía sigo trabajando en eso para que no sea un obstáculo en las cosas que quiero hacer. Y ustedes me dirán, pero Fátima, por Dios, ¿de qué nos estás hablando? Bueno, acompáñenme y viajemos juntos a mi niñez. Siempre que le pregunto a mi mamá sobre mi niñez, me dice que yo era niña normal, que hacía cosas de niña normal, que no molestaba, simplemente lo básico de un niño. Y la verdad es que yo le creo. Para los que no sepan, tengo 2 hermanos mayores. El mayor me lleva 10 años y el del medio 7 años. Eduardo y Carlos. Soy la menor y la única niña, como ya podrán deducir. Sí, la consentida. Es que de verdad que ese tema ni siquiera lo voy a discutir. Desde que yo era muy niña, mi familia pasó por situaciones difíciles. Fueron años complicados, la verdad, temas delicados familiares y aunque no todo se pueda contar, voy a hacer lo posible contar los que sí. Fue un periodo súper oscuro, sinceramente, más o menos desde el 97 hasta el 2008, casi 11 años los cuales no sé cómo nos sostuvimos como familia, la verdad. Para que no hagan ustedes la matemática, ya se los voy a decir yo. En ese periodo de tiempo, mi edad era entre los 5 y los 16 años. Les cuento que mis hermanos por chiste le dicen los hermanos Transformers. Ahorita realmente no sé si es que les dicen así o es que ellos mismos se apodaron. Ya se imaginarán ya de qué va todo esto. Cuando tenía 5 años, mi hermano mayor tuvo un accidente en la panadería familiar y perdió 2 dedos de la mano izquierda. Sí, yo estaba presente, lo recuerdo todo, sus gritos, todo, la sangre, todo, cómo se lo llevaban, todo. A mis 12 años, y yo creo que, bueno, aquí vamos a hablar del 2005 completo. En enero del 2005, mi hermano del medio tuvo su primer accidente de tránsito. Sí, señores, su primero. En el cual el chico que iba con él quedó cuadraplégico. Por más que se hizo todo lo que estaba en las manos de los médicos, de mi familia, de su familia, no se pudo hacer más nada. A finales de ese mes nos enteramos que la novia de ese mismo hermano estaba embarazada, del que hoy es mi primer sobrino, Martín Gabriel. Y de verdad que, bueno, entre tanta locura, eso fue una bendición. Sin embargo, mi hermano tenía 18 años y todo fue así como un shock. Eso es como que, por ejemplo, Martín Gabriel, ahorita tengo un hijo. Yo creo que todos nos quedaríamos en shock. Y para cerrar el 2005, diciembre de 2005, mi hermano mayor, bueno, ya siendo el 1 de enero del 2006, a las 12:30 de la madrugada, se fracturó la nariz en 7 pedazos, creo, el pómulo, y pierde su ojo izquierdo a causa de un mortero. Sí, ese es el mismo hermano que perdió los 2 dedos de la mano. Y sí, también estaba presente y lo recuerdo todo. Y la verdad pensábamos que hasta aquí había llegado, entre comillas, nuestra mala racha. Pero en el 2008, cuando yo tenía 16 años, mi hermano del medio tiene su segundo accidente de tránsito, en el cual se fractura el cráneo. Y bueno, ustedes ya podrán imaginar. Pasó 2 semanas en coma inducida y la verdad es que el resto es historia. Gracias a Dios, hoy en día mis 2 hermanos están con vida
y bien disfrutando de su familia y de sus hijos, pero la verdad es que fueron momentos muy difíciles. Y ustedes se preguntarán, ajá Fátima, ¿para qué toda esta historia? Pero sobre todo, ¿dónde estabas tú en todo esto? Fátima estaba haciendo lo que le correspondía entre tanta tormenta. Mientras tanto, yo iba haciendo todo bien y sobre todo iba tratando de no molestar ni dar problemas. Obviamente sufrí mucho junto a mi familia y me dolía demasiado las veces que veía a mis papás llorar. Sabrán que fueron años de muchas clínicas, operaciones y recuperación emocional o quizás curitas emocionales. Como ya les dije, yo soy la menor y era la compañía de los que iban a casa ya que siempre estaba en ella. Obviamente no estoy incluyendo todo lo que nos pasó en esos años porque hay más cosas y digamos que más personales aún, pero lo cierto es que desde niña vi a mi familia sufrir mucho. Quiero aclarar que no es que mis hermanos los hicieron sufrir a mis papás a propósito, ni menos que menos. Fueron accidentes que nos llevaron a sufrir cosas juntos como familia. De alguna forma, eso de no hacerlos sufrir es algo que sigo trabajando, porque sinceramente no lo tenía consciente. Ahora entiendo, o mejor dicho, sigo integrando que yo no hago sufrir a nadie con mis decisiones o acciones, así ellos no estén de acuerdo. Las personas cercanas a mi familia dicen que yo soy la antítesis de mis hermanos. Pues claro, si inconscientemente me dediqué a hacerlo. Hice las cosas tan bien, es que yo me pongo a pensar, hice las cosas tan bien, que tengo un doctorado en una universidad de Estados Unidos, Dios mío, a mis 30 años. Hice las cosas bien para ser vista, pero ser vista por solamente cosas buenas. Pero ahora analicemos esto. ¿Para quién estaba haciendo las cosas bien? ¿Y bajo cuáles estándares? Y estas son las preguntas más importantes. Termina siendo matemática simple. Si yo no quería que mis papás sufrieran por mí, ni que se preocuparan por mí, porque ellos ya se habían preocupado lo suficiente con todo lo que habíamos vivido, tenía que hacer las cosas como ellos consideraban que estaban bien, es decir, bajo sus estándares. Y wow, qué inteligentes somos cuando somos niños, ¿no? Y qué importantes son las conclusiones que sacamos para nuestro desarrollo como adultos. Yo me imagino que de niña fui atando cabos, haciendo suposiciones y llegando a conclusiones que seguramente el 90% estaban erradas. Imagínense ustedes todas las conclusiones que una niña de 5, 12 o una adolescente de 16 años puede llegar a sacar con solamente lo que pasa a su alrededor, sin incluir mis vivencias personales. Quiero aclarar que mis papás, pero quiero aclararlo así bien grande, que mis papás nunca me exigieron nada, nunca me obligaron a nada y tampoco nunca sentí presión de parte de ellos. Al contrario, siempre me apoyaron en las cosas que decidía emprender. Incluso cuando a los 22 años les dije que quería salir de Venezuela y que quería venirme a Estados Unidos. Y ojo, nunca me sentí desplazada en mi familia, ni abandonada, ni desatendida. Y por parte de mis hermanos lo mismo. Ellos me llevaban mucha edad y como dije arriba, era la consentida. Y no era la consentida solamente de mis papás, era la consentida de mis hermanos también. Fátima Vieira, decidió por voluntad propia que nunca fuera citada en el colegio, nunca escaparme de casa, tener buenas notas, ser la primera del salón en la universidad, no rumbear hasta tarde a menos que fuera con mis hermanos. Los que viven en Lechería, yo nunca rumbeé en el Faro. Ahí con eso se los digo todo. Mudarme a estudiar inglés, hacer un máster, un doctorado y pare usted de contar el checklist. Yo sabía lo que estaba bien hacer para no preocupar y sobre todo para ser vista desde el lado bueno. Sí, probablemente dejé de ser a los 5 años porque mi mente de niño, por los estímulos externos y todo lo que pasaba alrededor, decidió hacer. ¿Cómo podía yo ser de ayuda en casa en medio de tanto desastre, por decirlo así? Haciendo. Yo me fui llenando de los aplausos y reconocimientos externos, y esa es la verdad. Y estaba segura que ese era el camino. ¿Por qué no sería el camino si es algo que visiblemente estaba bien? Por lo menos se veía bien y se sentía bien también. Olvidé por muchos años quién era yo y me identifiqué con lo que hacía y todo el checklist de sociedad que cumplía. Y quiero aclarar que por muchos años yo no supe que esa no era yo. Para mí, esa era Fátima. ¿Por qué? Porque todo lo que hacía era lo que estaba bien. Con unas comillas aquí bien grandes, por favor. Era lo que no molestaba, pero al mismo tiempo era lo que brillaba. ¿Me explico? Yo sentía que era paz para mis papás y eso me daba paz a mí, aunque ahora entiendo que estaba actuando desde el ego. De verdad que reconocer
entender e integrar esto en mi vida me ha hecho reconciliarme mucho con todas las decisiones, entre comillas, una vez más, erradas que tomé en el pasado con respecto a lo que sería Fátima del futuro. Y sobre todo, hacer las paces con el hecho de cambiar todo lo que yo pensé que sería mi vida en el 2020. Porque en ese fue el año que di el giro radical, o digamos que fue cuando tuve el valor de alzar la voz, ponerme a mí de primera y olvidarme de seguir haciendo. Y aunque no fueron cosas que me pasaron directamente a mí, fueron cosas que por ser parte del núcleo familiar, lo viví con ellos. Lo viví como si fueran míos. Y cada una de esas situaciones creó algo en mí que aún sigo descubriendo. Todas estas circunstancias me formaron como persona, o mejor dicho, contribuyeron a lo que soy hoy como persona. Sin contar el miedo con el que viví por muchos años a llegar a pensar que podía realmente perder a mis hermanos. Yo estoy segura que Dios nos coloca en la familia exacta que necesitamos. No, señores, olvídense de eso que los hijos eligen a los padres. Dejen de pensar en eso. Dios elige en qué familia vamos a estar, porque a ellos, exactamente a cada una de las personas que forman nuestro núcleo familiar, los necesitamos para nuestro desarrollo y para poder cumplir el propósito que Dios tiene en nuestra vida. Otro disclaimer aquí rapidito, me van a escuchar hablando mucho de Dios, no del universo, ni las estrellas, ni el cielo, me van a escuchar hablar de Dios. Lo que pasa en el núcleo familiar, sea de quien sea, influye de una u otra forma al otro miembro de la familia y de manera diferente. Un ejemplo rapidito, mi hermano Carlos y yo no vivimos de la misma manera, ni sacamos las mismas conclusiones de los dos accidentes que tuvo mi hermano Eduardo. Y aunque estuvimos en el lugar de los hechos y aunque vivimos las circunstancias, teníamos edades diferentes, somos personas diferentes y sacamos conclusiones distintas. Estoy segura que habrán cosas que yo he vivido de las cuales ellos también hayan aprendido o quizás situaciones que no olviden. Dios me puso en esa familia y yo agradezco por ella, por cada uno de sus miembros. Mis papás son el mejor regalo de Dios y mis hermanos son el mejor regalo que mis papás me han dado pese a todas las circunstancias. Sin alguno de ellos, Fátima no sería la que es hoy. Estoy infinitamente agradecida, pero no sé explicar cuánto, por lo vivido. Porque aunque no haya sido muy grato, he aprendido a quedarme con el para qué y a desechar todos los por qué o los por qué a mí. Dios sabía exactamente lo que viviríamos como familia y Dios también sabía que uno de mis propósitos era descubrirme en el ser y no en el hacer. Pero para que eso pasara, primero yo tenía que hacer y hacer bastante. Sentirme inconforme, vacía e infeliz en cierto punto para poder buscarme y encontrarme. Dios sabía que para ser tenía que vivir mi adultez lejos de casa, porque si no en casa siempre hubiera seguido haciendo. Solamente cuando me mudé fue que realmente entendí que estaba muy lejos de ser o alcanzar ese éxito con el que todos soñamos. Yo lo tenía todo, visiblemente todo. Vivía en Miami, carro del año, un techo, una familia que me amaba, títulos universitarios, valores, amigas, pero no me tenía verdaderamente a mí. Y aunque nunca me imaginé vivir mi adultez lejos de casa, nunca, yo nunca lo pensé, hoy entiendo que fue la mejor decisión. De hecho, la mejor decisión de mi vida hasta los momentos. Me fui a Venezuela en el 2015, cuando tenía 22 años, ya iba a cumplir los 23. Y sin embargo, aunque no estaba presente físicamente, aún no me había ido de casa. Tuvieron que pasar un par de años para también reconocer eso. Es por eso que aproximadamente a los 25 años comienza mi búsqueda del ser. Y sin embargo, pasaron 2-3 años más para poder dar el paso y aceptar que la vida que tenía no me llenaba. Aunque sinceramente todo tiene un propósito y lo veo y lo entiendo en mi vida, a los 25 años comencé a desconstruirme verdaderamente. Comencé a sentir curiosidad por todo lo opuesto que me habían enseñado en casa. No porque lo que me enseñaron estuviera mal, pero porque literalmente mi alma sentía sed de algo que mi mente lógica no podía entender. Comencé a buscar personas diferentes a mí, que me inspiraran. Comencé a leer. La lectura es la herramienta número 1 que me hizo cuestionarme hasta mi forma de caminar. Y todavía todo lo que sigo leyendo y aprendiendo con la lectura es wow. Comencé a buscar cosas que expandieran mi mente, que me sacaran de la caja, que me llevaran más cerca de eso que yo quería sentir. Comencé a soñar y comencé a compartir lo que iba aprendiendo. De alguna forma me dejé llevar por lo que sentía, por más loco que fuera y que sonara. Hoy estoy agradecida
que hay más quieros que tengos en mi vida. Hay más placeres que deberes. Hay más corazón que ego. Pero esto lo logré de una sola forma, conociéndome, haciéndome preguntas incómodas, siendo verdaderamente sincera conmigo. Y ese es el camino que quisiera que todos recorramos. El camino del autoconocimiento que nos lleva a la deconstrucción de todo lo que no se ajusta ni se parece a la persona que quieres y sueñas ser. A este camino muchas personas le tienen miedo porque no saben qué es lo que pueden encontrar, o quizás sí que lo saben, pero no se atreven a mirar la realidad a los ojos. Todavía me queda mucho por deconstruir, aprender y mejorar, pero estoy feliz de haber comenzado porque estoy segura que lo que hay del otro lado trae paz, expansión y felicidad. Me gusta retarme a pensar fuera de la caja, me gusta cuestionar, me gusta investigar. Y aunque por varios años, muchos años, sentí miedo de indagar en mi infancia, hoy agradezco haberlo hecho porque eso me dio un mapa y muchas respuestas. Pero luego de que tuve el mapa en la mano, la dirección hacia donde quería ir, la elegí yo. Y esa oportunidad la tienes tú también. Que comencemos a hacer antes de hacer, porque solo en el siendo es cuando verdaderamente atraemos a nuestra vida personas y situaciones que se alinean a lo que somos y a lo que queremos. Cuando dejamos de hacer, se quedan las personas que verdaderamente nos aman y probablemente se van muchas que no les conviene que tú no hagas. Cuando somos, brillamos, atraemos y manifestamos. Pero manifestamos porque no tenemos miedo ya al que dirán. Manifestamos porque accionamos. Manifestamos porque nos alineamos a la naturaleza de Dios, a lo que Dios creó en ti, adentro de ti y para ti. Nos alineamos a lo que Dios puso en nuestro corazón. No tengas, por favor, no tengas miedo de construirte y de cuestionarte la vida entera. No tengas miedo de volver a comenzar. Sí, señores, se siente cuesta arriba, difícil y a veces es un camino que parece que nunca se va a terminar. Pero que ser fiel a ti sea tu prioridad. Ahora te pregunto yo, ¿en qué patrón estás encajando? ¿Cuántos deberías y tengos tienes en tu vida? O si los tienes identificados, ¿qué estás haciendo para cambiarlos? Gracias por llegar hasta aquí. Con esto cierro el primer capítulo del podcast. Espero que sea de edificación para tu vida. Nos escuchamos en un próximo capítulo. Se despide con mucho amor, Oveja Diferente.